¿Qué tal, amigos de Al Descubierto? Como siempre, es un placer este reencuentro con todos ustedes y hoy recibiendo en nuestro espacio la visita de Tomás Ignacio Guanipa Villalobos, nacido en Maracaibo, Estado Zulia, licenciado en Administración, graduado en la Universidad Rafael Urdaneta. Bienvenido a Al Descubierto. Muchísimas gracias, es un honor estar en este programa, de verdad. Diputado ante la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, es secretario general nacional por Primero Justicia y de acuerdo con el estilo de este programa, arranquemos por el principio de su vida. Y por esos rasgos que probablemente sorprendan a la gran mayoría de las personas que nos siguen a esta hora. Por ejemplo, su padre falleció hace 36 años. Usted tenía apenas 6 años de edad. Hay parroquias, hay plazas, hay bibliotecas, hay escuelas en el Estado Zulia que llevan su nombre. Manuel Guanipa Matos. Fue diputado del Congreso de la República, fue presidente en el Estado Zulia por COPEI. ¿Qué le dejó esa experiencia, quedar sin su padre físicamente a tan tierna edad y, bueno, 7 hijos? ¿Su madre tenía en ese momento qué edad? Tenía 40 años. 40 años. ¿Qué significó eso para un niño? Bueno, fíjate, fue por supuesto una de las cosas que más recuerdo cuando mi papá murió. Y más que los ratos que con él viví, que fueron cortos y que son como destellos que uno tiene en la memoria, lo que me hace sentir profundamente orgulloso de él es el testimonio de vida de servicio que le dio al Estado y que apenas a los 39 años, cuando perdió la vida, terminó siendo una persona que hoy todavía es recordada como un gran líder, como un gran luchador social, una persona que recuerdo de las pocas cosas que nos decían era que cuando uno estaba tranquilo con las necesidades satisfechas, nunca podía estar feliz si algún ser humano cercano, algún familiar, algún vecino, alguien estaba pasando necesidades. Y ahí se fue sembrando como la sensibilidad social y esa responsabilidad de trabajar por los demás. Pero además fue un golpe muy duro en términos familiares. Era una familia muy estable que, como toda familia que le pasa eso, tiene un quiebre muy duro. Crecer sin un padre siempre es profundamente difícil, a pesar de que nosotros tuvimos la suerte, 7 hermanos, el mayor tenía 15, yo tenía apenas 6, 15, 14, 13, 12, 11, 8 y 6. Tuvimos la gran suerte de contar con una madre que tuvo la voluntad férrea de criar unos hijos con valores de honestidad, con el amor que significa tratar de cubrir también la ausencia de un padre, que siempre es imposible, pero que en todo caso nos ayudó a ser una familia mucho más unida. Yo creo que nunca uno se recupera de no tener un padre y eso ha servido mucho para que uno refuerce los valores familiares, el entender que la oportunidad que uno tiene ahorita de ser padre tiene que ser un compromiso de vida. Yo creo que la primera tarea que uno tiene como venezolano con el país es el de criar bien a sus hijos y que sus hijos puedan tener una familia estable donde el amor, el respeto y los valores sean inculcados de la mejor manera. Y ahí yo creo que dedico buena parte de mi esfuerzo, no solamente mi actividad política, sino también mi actividad familiar, porque creo que es muy importante. Siempre recuerdo cómo nuestra madre trató siempre de imponernos todos esos valores de honestidad. Nunca olvidaré, como te lo comentaba hace algún rato, cuando en mi primera comunión yo tenía 7 años, ya hacía un año que mi papá había muerto, y mi padrino fue a darme un regalo, que normalmente los regalos de los padrinos eran dinero. Y me fue a dar dinero delante de todo el mundo que estaba alrededor y yo le decía que no iba a recibir dinero, pues. Porque mi mamá me había dicho y siempre nos había dicho que nosotros no podíamos recibirle plata a nadie, solamente a ella, y cuando estuviéramos grandes, la plata que hiciéramos producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Y él me insistía en dar la plata y yo le insistía en decirle que no. Y era un personaje, pues, y entonces él se puso molesto y me dijo, mira, yo soy como tu padre, ya tu padre no está, ahora estoy yo. Todo el mundo miraba con expectativa el asunto y yo, clarísimo, que él se devolvía para Caracas y yo me quedaba ahí con el regaño de mi mamá y ni de broma iba a esperar yo el regaño de mi madre. Entonces volteé ya al final, después de tanta insistencia de él, a esperar a que mi madre me autorizara para poder tomar el dinero. Y esas cosas me quedan marcadas porque forma parte de la honestidad que uno tiene que tener en la vida personal y que nosotros, gracias a Dios, se la debemos a ese esfuerzo que hizo nuestra madre por cubrir ese vacío tan grande que dejó mi padre, pero que lo cubrió mi padre con su referencia, con su esfuerzo, con su trabajo. A mí me impresiona, a los 39 años, una persona que haya llegado a tener el nivel de liderazgo que él tuvo. Creo que es un ejemplo para quienes hemos seguido su ejemplo y para quienes esperamos algún día poderle, cuando nos encontremos en el cielo, decir que hicimos también un gran esfuerzo por transformar el país. Oye, esa personalidad, ese padrino, nada menos que Rafael Caldera. Sí, efectivamente. Profundas raíces en COPEI.
¿Por qué no es copellano hoy en día? ¿Por qué está en Primero Justicia? Mira, cuando se fundó Primero Justicia, yo sentí, éramos jóvenes, yo sentía que había una oportunidad de construir una organización política distinta que tuviera una trascendencia en la historia, que pudiera convertirse en una nueva generación, en una nueva forma de hacer las cosas en el país, en un momento en el que la política estaba tan desprestigiada como en aquella época del año 98, donde los partidos tradicionales estaban pasando su peor momento. Cuando surge este grupo de jóvenes liderados por Julio Borges, por Carlos Ocariz, por Enrique Capriles, por Gerardo Blay en su momento, por el mismo Leopoldo López, uno sintió que ahí podíamos construir una cuestión mucho más moderna, mucho más conectada con lo que el país estaba requiriendo. Y por eso decidí insertarme en Primero Justicia, y lo hice con la convicción de que uno está en un partido político no para ver cómo uno aspira a posiciones, sino para ver cómo uno construye un proyecto colectivo y un proyecto que con las ideas pueda transformar al país. Y yo tengo una clara vocación partidista, porque eso lo aprendí de mi padre, y hoy estoy dirigiendo, jamás me imaginé que de haber fundado el partido en el Zulia iba a ser después, al cabo del tiempo, secretario general nacional, y a lo que estamos abocados es a eso, a construir una organización política que tenga profundas raíces sociales, que entienda perfectamente que su rol es transformar el país para llevarle justicia a los más pobres y hacer de este país un país que pueda progresar. Así que me siento profundamente orgulloso de las raíces que tengo, porque de ellas aprendí el compromiso con lo colectivo, con lo partidista, entender que militar es muy importante para transformar la realidad de Venezuela, que la política se puede hacer con P mayúscula y que la política no es asumir posiciones en las cuales el ego, la vanidad sea lo que marque tu vida, sino el servicio a la gente. Por tanto, yo estoy muy orgulloso de estar donde estoy, creo que estoy en el partido que decidí voluntariamente estar, y yo siento que estamos construyendo una gran casa para los venezolanos. Cuando llegó para esta entrevista yo le reconocía la virtud de la puntualidad, que en cualquier tiempo eso se agradece y forma parte de nuestra identidad. Pero ¿cómo le da tiempo para ser secretario general nacional de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, ser padre de 3 niños, un varoncito de 12, una hembrita de 11, un varón de 9, estar casado y además ser empresario? Sí, efectivamente. Mira, la verdad es que, bueno, el tema del ser empresario lo tengo muy abandonado por mi función pública, pero yo creo que uno tiene tiempo, la vida te da tiempo para todo, te da tiempo, y además nunca te debes dejar de tener tiempo para leer también y poder formarte aún más de lo que ya hayas podido a través de las vías formales. Y yo creo que la vida significa grandes retos de todo punto de vista. Yo he tenido una gran suerte, que es mi esposa. Mi esposa ha sido para mí el principal soporte para que yo pueda realizar mi actividad pública y mi actividad privada. Ella me ha acompañado en la actividad privada, pero además ha sido el gran soporte de la familia. Es la que atiende todo el tiempo a los niños, es la que le toca pelear con ellos para que hagan las cosas, pero siempre hay tiempo para atender a los hijos. Y yo creo que no se puede ser buen político, ni se puede ser buen empresario, ni se puede ser un buen servidor público si primero no eres un buen padre de familia. Y eso no quiere decir que yo lo sea, porque al final uno no es quien juzga si lo es o no lo es. Lo importante es que tú hagas un esfuerzo para hacerlo. Y en ese sentido yo trato todos los días de poder conversar con mis hijos. Hoy, por ejemplo, estaba revisando un examen de historia de mi hijo y me da cuenta que se habían equivocado en unas correcciones. Le dije, mira, tienes que hablar con el profesor porque tienes un punto más, no es 16, es 17, era historia de Venezuela. Hacemos contratos firmados cuando veo las boletas sobre las notas que tienen que sacar y que tienen que mejorar. Y en ese sentido, pues yo me siento profundamente orgulloso. También Dios me ha bendecido con unos hijos que se han portado demasiado bien. Siempre hay tiempo para todo. Yo recuerdo que cuando fundamos nuestra pequeña organización empresarial con un hermano, yo era el cajero del sitio, mi hermano era el cajero en el día, teníamos apenas 2 empleados y hoy hemos crecido muchísimo. Yo no estoy al tanto ni al cargo de eso, pero demuestra un poco que cuando tú crees en la iniciativa particular, una de las cosas que yo más me siento orgulloso es de poder generar empleo. Y eso que algunos en el gobierno sienten que es una cosa como que mala ser empresario, yo creo que al final el poder generar empleo y ver gente que trabaja contigo desde hace 14, 15 años y ver cómo han ido mejorando en su calidad de vida y cómo tú puedes ayudarlos a través de los beneficios que les puedes dar para que tengan casa, para que tengan vehículos, es algo que a mí me hace sentir profundamente orgulloso, porque creo que de eso se trata también la responsabilidad social. No es solamente el del servidor público o el del político, sino también del que tiene una iniciativa particular, ser responsable socialmente con quienes trabajan con uno para que se sientan parte de lo que uno está haciendo y para que ese esfuerzo también pueda significar progreso para otros. Tenemos que hacer una pausa rápidamente.
El yoyo, la bomba, el patacón, la mandoca. ¿Hay algún plato zuliano en particular que es el preferido de Tomás Bueno, por Guanipa? supuesto, para mí un pastelito cuando llego a Maracaibo, ¿El lo pastelito de primero, queso? claro, por supuesto, y el de papa con queso no lo pelo cuando llego a Maracaibo. Por encima de los Por otros. encima de los otros, la macarronada maracucha no la pelo tampoco. Mis hijos les encanta la mandoca y tú sabes que cuando mi esposa hace mandoca para que se lleven al colegio aquí en Caracas, en el San Ignacio, Se vuelven locos los compañeritos. Los compañeros tienen que hacer mandocas en cantidades industriales porque todos los amiguitos le piden a los maracuchos, que por cierto son tan orgullosos de ser maracuchos que en las sudaderas del colegio le ponen detrás maracucho en vez de Guanipa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tomás Ignacio Guanipa Villalobos. Vamos a la pausa y al regreso Sí. entramos en actualidad. ¿Cómo no? Bueno, esto que ha sido llamado diálogo, que fue creado inicialmente en el intento de establecer puentes, pareciera que necesita en este momento puentes para restablecerse. ¿De qué depende que se reanime la dinámica de un diálogo realmente fructífero como el que está esperando el país, además de otros temas? Regresaremos. Seguimos con Tomás Ignacio Guanipa Villalobos. En el corte hablamos hasta del tumbarrancho que nos Así faltó, es, nos faltó el tumbarrancho. que es otro elemento exótico de esa El variedad yoyo. gastronómica zuliana, ¿no? Y las arepitas fritas con agüita de sapo que le llamamos nosotros, que es Exacto. la que tienen pernil. Que es el y juguito queso del mano. pernil. Exactamente. Ya me dio hambre. Oye, sí, señor. Bueno, fíjese, diputado, el diálogo. ¿Qué está faltando? Porque es que incluso pareciera que las cosas se complican. Esta semana universidades anunciaban un paro de profesores para presionar a favor de la liberación de los estudiantes detenidos. ¿De qué depende que el diálogo verdaderamente se convierta en un vehículo que reinicie una marcha con resultados concretos? Mira, depende exclusivamente del gobierno y lo hemos dicho de forma muy enfática. Y los 2 días que estuvieron aquí, tanto los cancilleres como el nuncio apostólico, a quienes por cierto les agradecemos pues su interés en lo que está pasando en Venezuela y en poder ayudar a establecer un clima de comunicación que dé resultados positivos en los cambios que el país requiere. Se lo dijimos claramente, nosotros tenemos ya un mes en estos procesos de diálogo donde se crearon comisiones técnicas y estamos esperando respuestas del gobierno, respuestas a planteamientos muy concretos que se han hecho. Y lo que hemos visto en el devenir de los días ha sido una actitud cada vez más agresiva del gobierno en términos represivos con los estudiantes. Nosotros claramente nos hemos deslindado del bandidaje o del vandalismo que se puede generar en las protestas, pero lo cierto es que el gran grueso de los estudiantes que han estado manifestando en la calle lo han hecho de forma absolutamente pacífica y la represión no es justificable. El día miércoles en la Comisión de Defensa lo hablábamos con miembros de la Fuerza Armada Nacional, decíamos que era importante investigar qué había ocurrido con hechos de violación de derechos humanos en los que pudieran estar incursos miembros de la Fuerza Armada Nacional, que no quiero con eso vincular a toda la Fuerza Armada Nacional, sino a individualidades que a veces se exceden. Dijimos que estamos esperando respuestas sobre la liberación no solamente de los estudiantes, sino también que se limpien sus expedientes porque les generan un daño muy importante a quienes no hicieron absolutamente nada, más allá de protestar, que tengan un expediente abierto que hasta para conseguir trabajo puede ser un problema. Hablamos de la liberación de los presos políticos y de las medidas humanitarias que tienen que tomarse, como por ejemplo con los policías metropolitanos y con Iván Simonovic. ¿Cómo puede uno entender que esta semana le hayan dado una medida humanitaria al exalcalde de Valencia que fue apresado por hechos de corrupción, que formaba parte del partido oficialista, que apenas tiene unos meses detenido y que ya sale libre por medidas humanitarias y que no ocurra eso con Iván Simonovic, que está clarísimo que puede perder la vida en la cárcel? ¿Qué están esperando? ¿Que muera? ¿Cómo es posible que la medida humanitaria se le dé a alguien que tenga un color político y al otro no, porque resulta que sienten que es de adversario a ellos? Creo que eso lo deja muy mal parado al gobierno. Y la única forma de poder retomar un diálogo que nosotros creemos que es muy importante para sustituir la palabra por la confrontación, por la violencia y para buscar acuerdos que siempre hemos planteado en el país. Este ha sido un gobierno que siempre se ha negado al reconocimiento y al diálogo constructivo, pero ya que se sentaron por la presión de la protesta en la calle y por la severa crisis económica, social y política que estamos viviendo, pues lo lógico es que den respuesta a los planteamientos que hemos hecho. La Comisión de la Verdad, quedamos en que tenía que ser una Comisión de la Verdad amplia, donde estuviese dirigido por alguien que fuese creíble para todo el país, que no militara en ninguna de las dos corrientes políticas. ¿Usted, diputado, eso no está avanzando? No, lo que hicieron fue, en vez de ampliarla y de hacerla como se había planteado,
la activó el señor Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional de una forma absolutamente sesgada, con una sola participación de un grupo político dirigido por él, que por supuesto no goza del crédito ni de la confianza de quienes estamos del otro lado, y al final eso le hace un severo daño, porque esa Comisión de la Verdad, cualquier cosa que concluya, no va a contar con la credibilidad del país entonces, ¿qué va a pasar con esa comisión? Bueno, justamente estamos esperando respuesta del gobierno. Respuesta además también con lo que significa el diálogo con los estudiantes, que exista un diálogo verdadero con los estudiantes que han sido los protagonistas de esta lucha que hemos dado, que exista además un planteamiento concreto en el cual, por ejemplo, lleguemos a un acuerdo para que las instituciones públicas sean nombradas por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución, y que no busquen subterfugios para después nombrarlas por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque ser nombradas por las 2/3 partes te obliga a que exista un acuerdo, un consenso que de cara al país le pueda devolver las instituciones, principalmente el Consejo Nacional Electoral, a los ciudadanos y que deje de estar secuestrado por el Poder Nacional. Ahora, el gobierno tiene que entender que si alguien se beneficia o es interesado que ese diálogo pueda tener resultados, son ellos mismos, porque son ellos los que están sufriendo ahorita los embates de una crisis económica que han generado ellos mismos, de un descontento general que llega al 80% y de una situación que ha convertido a Venezuela en una olla de presión que si no logra cauces para que pueda salir, tener una válvula de escape en cambios concretos, rectificaciones que el gobierno haga, esa olla de presión en la que se ha convertido Venezuela va a estallar. Yo creo que eso no le puede convenir a nadie, pero será exclusiva responsabilidad del gobierno si ese diálogo no llega a dar los frutos concretos, porque nosotros que hemos estado dispuestos, a pesar de las críticas de los radicalismos de ambos lados, a buscar un entendimiento que le permita al venezolano más pobre ver que puede haber un cambio en el país, que permita a ese venezolano de clase media que clama por libertad, por democracia, que vea que se fortalecen las instituciones. Nosotros hemos estado dispuestos a que ese encuentro se pueda dar, pero el gobierno, al no dar respuesta, está cerrando la posibilidad de que sea un diálogo concreto, que sea un diálogo útil, que sea un diálogo beneficioso para los venezolanos. Usted habla de una olla de presión y a la par de todo este asunto político está lo económico, que ha pasado por el 12 de febrero hasta acá y que en distintos sectores tiene a la gente reclamando, incluso hasta en el área pública de los empleados, el acceso a bienes fundamentales, los costos cada vez más altos. Acabamos de pasar por el 1 de mayo y hubo un ajuste salarial. Usted ha hecho cálculos de lo que ese aumento ha representado. ¿De qué manera se está atendiendo eso que usted llama la olla de presión? Sí, fíjate que hubo un aumento del 30%, que son 30 bolívares diarios. 30 bolívares diarios para una persona que gana sueldo mínimo no le da sino para un café, o si acaso para comprar un bollito de pan, más nada. Es decir, no resuelve ninguno de los problemas que pueda tener en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el gobierno les acaba de aumentar o autorizó el aumento del pollo en 187%, el azúcar en 80%, el pasaje en 40%, la inflación acumulada de los primeros 4 meses ya es del 14% y la anualizada es del 56%, siendo la inflación más alta del mundo. Y esos números pueden ser muy fríos, pero esos números lo que hacen es, en términos cotidianos, comerle el dinero al bolsillo de los venezolanos, que no solamente es que no le alcanza porque ya es muy caro el bien que tiene que comprar, sino es que no lo consigue y tiene que hacer colas de 4 horas. Yo estaba esta semana en Valencia y llamaba a una persona al programa en el que yo estaba y decía que antes ella compraba la bombona de gas en 20 bolívares y ahora la está comprando en 300 bolívares. Imagínate tú lo que significa eso para una persona que gana sueldo mínimo, que tenga que pagar 300 bolívares para poder tener el gas necesario para cocinar, que tú tengas que hacer una cola de 4 o 5 horas y a veces tengas que hacer, como me decía una señora también en Valencia, 3 colas en el día para poder adquirir lo que necesitas para hacer el almuerzo en tu casa. Y cuando llegas a tu casa ya son las 2 de la tarde. Con lo cual, el daño que se le causa al venezolano común con unas medidas políticas y económicas que lo que han hecho es destruir la capacidad productiva del país, alejar la posibilidad de que la gente pueda tener espacios para el progreso, termina siendo parte de esa olla de presión de la que hemos hablado. Y por eso hemos dicho que el diálogo necesita también de la presión de calle pacífica, de la presión de calle vehemente, de la presión de calle irreverente de la juventud venezolana, pero también de los más humildes, de los más pobres que tienen que alzar su voz. Porque no puede ser que por una medida constitucional, por una medida de un tribunal constitucional, se quiera violar el derecho a la protesta que tenemos los venezolanos. Si bien es cierto, nadie tiene que hacer uso y nadie debe hacer uso de la violencia, principalmente los que tienen las armas, los grupos paramilitares que el gobierno debería desarmar, los grupos formales de seguridad. También es cierto que la protesta tiene que involucrar ese 80% de venezolanos que estén conformes y que no sea una protesta oposición contra el gobierno, sino la protesta de todo un pueblo que exige a quienes están
enquistados en el poder que entiendan que tienen que rectificar, que tienen que cambiar o que el país va a exigir que ellos dejen el gobierno para que exista un nuevo gobierno que se atienda las necesidades de la gente. Al regreso iremos a la última parte del programa con Tomás Ignacio Guanipa Villalobos, secretario general nacional de COPEI, diputado de Primero Justicia. Perdón. Me quedó grabado lo de mi papá. Me quedó grabado, sí. Diputado ante la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Y vamos a hablar de la oposición, vamos a hablar de lo que se denomina la Mesa de la Unidad Democrática y de qué manera, más allá del diagnóstico, trabaja la dirigencia política hoy en día, más allá de la declaración o del papel que cumplen dentro de la Asamblea, de qué manera hay una verdadera conexión con lo que está pasando en el país y cómo encontrar las soluciones con ese aporte. Regresaremos. Le pregunto a Tomás Guanipa como dirigente político, en un momento donde mucha gente puede sentirse deprimida, en incertidumbre, desgastada dentro de los distintos problemas que le agobien. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder la esperanza, la noción de futuro, particularmente cuando uno ve a un niño, a un joven, a un adolescente, a un estudiante. Dados estos diagnósticos que la gran mayoría conoce y que usted ha repasado brevemente, ¿cómo asumir el futuro del país? ¿Qué hace un político como Tomás Guanipa hoy para conectarse con la necesidad de la gente y decirle, no desista, sigamos hacia adelante? Sobre todo, quienes formamos parte de esta nación, aunque pensemos distinto. Mira, pocas veces como en esta oportunidad de los últimos 20 años, yo diría que este es el momento más crítico que hemos vivido en términos del ánimo del venezolano. El 80% de los venezolanos siente que el país va mal, siente que su situación personal es muy mala y siente que el futuro próximo es peor. Nunca habíamos tenido un número tan alto en venezolanos que no están de acuerdo con lo que está pasando. Y ahí estamos hablando de gente que ha podido haber votado por Maduro, como de gente que votó por Enrique Capriles, como de gente que es independiente. Estamos hablando de venezolanos comunes. Por eso la crisis política trasciende ya el tema de los colores partidistas y es una crisis de todo un pueblo. Y todo ese pueblo que hoy se siente frustrado, que se siente molesto, que a veces puede sentir hasta rabia por lo que está pasando, hay que decirle que los países tienen que buscar su camino y el camino para enrumbarse. Y eso tenemos que hacerlo entre todos. Y por eso cada persona que alza su voz y que llama a la protesta y que protesta frente a lo que le está pasando en su barrio por no conseguir gas o porque se le va la luz o porque no tiene agua, como ocurrió hace pocos días en Vargas, es un pueblo que está llamando a que exista un cambio en el país. Y ese cambio yo creo que puede estar mucho más cerca si toda la dirigencia política, toda la dirigencia social, todo el entramado social de este país lo asume y lo entiende como una necesidad importante y absolutamente prioritaria. Yo le diría a cualquier persona que hoy está haciendo una cola que esa frustración tiene que convertirse en energía positiva. Energía positiva porque lo que no podemos acostumbrarnos a vivir en una situación de ese tipo en la que nuestros hijos estén condenados a un país donde no tengan progreso y donde nuestros hijos ni siquiera sepamos si van a llegar a viejos, en un país también donde todos los días asesinan a venezolanos. Entonces creo que estamos en un momento de una crisis tan grave que es obligatorio que todos nos pongamos de acuerdo en la necesidad de generar un profundo cambio que puedan generar expectativa y esperanza. Cambio, ¿y de qué manera se acomete ese cambio? Primero, yo creo que el gran cambio que tiene que haber en Venezuela es en la percepción que tienen que tener quienes hoy gobiernan de la necesidad de un pueblo por ser escuchado. En segundo lugar, tienen que abrir la posibilidad a la reinstitucionalización del país. Y esto pasa principalmente no solamente por Fiscalía, Contraloría, Tribunal Supremo de Justicia, sino por tener un Consejo Nacional Electoral que sea un Consejo Nacional Electoral creíble para todos, donde quienes estén allí no militen en ningún partido político, pero además tengan un solo compromiso, que los procesos electorales en Venezuela sean confiables para todos los venezolanos y que los derechos de los venezolanos estén por encima de las aspiraciones del gobernante. Y en ese sentido, yo creo que la presión de calle para que esos cambios se puedan dar son muy importantes. Y por último, tiene que haber un gran cambio económico en Venezuela. El modelo económico de este gobierno fracasó, es un gran fracaso. Y es un fracaso tan grande que hoy todos los venezolanos sienten que el dinero les vale menos, que las colas no les dejan conseguir lo que necesitan, que en Venezuela no hay oportunidades, y a esa gente lo que hay que decirle que un pequeño grupo no podrá con todo un país, que esta es una lucha de todo un pueblo para lograr un cambio y que yo estoy seguro que en la medida en que mantengamos la fe en este país
de tantas oportunidades en términos de sus riquezas naturales y de su capital humano, nosotros vamos a poder derribar las murallas hegemónicas que este gobierno le ha puesto al pueblo y conseguir nuestro camino hacia la paz, la tranquilidad y sobre todo hacia el progreso. Ya para cerrar, un varoncito de 12 años, una hembrita de 11 o un varoncito de 9, sus hijos, ¿le hacen alguna pregunta a usted? Sí, claro. ¿Algún comentario como político, como venezolano, sobre lo que ellos perciben del país? ¿Y qué le dice usted? Para mí es muy ¿Qué le ha complicado, impactado? porque yo llego a mi casa y trato de que el ambiente en mi casa sea totalmente distinto a la crispación que uno vive en la Asamblea Nacional, por ejemplo, pero ellos ya se dan cuenta. Y recuerdo hace pocos días cuando en la Asamblea Nacional habían esos hechos de violencia, mi hija casi llorando me pedía y me rogaba que no fuera más a la Asamblea Nacional, por ejemplo, o mi hijo menor me decía que él por qué no podía transitar en bicicleta tranquilamente en cualquier parque en Maracaibo o en Caracas, y eso era lo que él quería hacer, que por qué el mayor me pregunta que por qué en Venezuela se vive como si alguien siempre te estuviera persiguiendo. Esas son cosas dramáticas que uno tiene que vivir y las sustituye con tiempo y con calidad que uno le da, y siempre poniéndolos a soñar con ese país que ellos también tienen que empezar a construir en la medida en que vayan teniendo uso de razón y en la medida en que vayan sintiendo este amor por la patria que nosotros tenemos y que yo sé que ellos igualmente lo están teniendo, al igual que yo y al igual que muchos venezolanos. Diputado, gracias por esta visita. No, muchas gracias, Eduardo, un placer, de verdad. Hoy en Te un tono agradezco distinto, mucho, ¿no? Totalmente distinto, te agradezco mucho esta entrevista, espero que mi mamá la pueda ver. Seguro que sí, un saludo para la señora Corina Villalobos. Así es, así es. Y bueno, para toda la familia venezolana que nos has visto hoy al descubierto, esta invitación a Tomás Ignacio Guanipa Villalobos, secretario general nacional de Primero Justicia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Amigos, a todos ustedes, gracias por la sintonía y que tengan todos una gran semana.